Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Díaz. En la tarde de hoy vengo en representación de nuestro equipo. Vamos a hablar sobre el pago. Está conformado por María Piñero, Jacobo Suárez, Enzo Hernández y mi persona, Wilmer Díaz. Para iniciar tenemos que hablar sobre el pago general. Para hablar del pago es importante mencionar que existen unos elementos muy importantes, como es el solvent, que es la persona que paga, y el ASIPEN, que es la persona que recibe el pago. Es decir, uno es el acreedor y el otro es el deudor. Importante también destacar que se necesitan que se presenten varios elementos, como es la obligación sea de manera válida, la intención de pagar, debe existir lo que es el solvent, y el ASIPEN, que tiene que ver con el acreedor y el deudor, y obviamente el objeto de pago. Cabe destacar que en el Código Civil venezolano esto está contemplado desde 1282 a 1297, y vamos a hacer un resumen de todos esos articulados que hablan sobre el pago general. Es de hacer notar que cuando se genera una obligación, obviamente la tiene el deudor hacia el acreedor, pero también puede haber un tercero que esté interesado en cancelar esa deuda en nombre del deudor. También puede obrar en nombre propio, pero que no se subrogue a los derechos del acreedor. También podemos hacer mención que muchas veces el tercero quiere realizar o dar una prestación, pero a veces está la negativa del acreedor, ya que el acreedor necesita que lo cumpla el deudor. Cabe destacar también que cuando se hace un pago es notorio que se quiere transmitir lo que es la propiedad del bien hacia el acreedor, pero esa persona que realizó esa transacción debe ser el dueño, y también tiene que tener la capacidad de enajenarla, porque si no estaríamos hablando de un fraude. Seguidamente también podemos hablar que cuando se trata de pago es importante resaltar que si no lo puede recibir el acreedor, puede hacerlo a través de una persona autorizada, o sea, es decir, un tercero, o por la parte judicial, o también por la ley, para recibir ese mismo. Podemos ejemplificar en el caso de los pagos en los alquileres, cuando existe contravención allí, que el dueño no quiere recibirlo, se demanda a que se deposite el dinero en una cuenta. También podemos hablar de otra situación cuando el deudor paga de buena fe, pero es incapaz de recibirlo, ya que después de esto se realiza una evicción, pero el pago es totalmente valedero. También sucede el caso cuando es una cosa fija y determinada, es decir, cuando lo pactado tiene un carácter muy especial. Ese carácter muy especial debe resarcirse de la misma manera. Si eso no se puede, tiene que pagarse primero la parte líquida y luego la parte ilíquida. También es importante destacar que cuando son pagos por periodo, se sobreentiende de que los pagos anteriores ya estaban saldados. Por ejemplo, cuando son pagos de pensiones, si yo estoy pagando enero, febrero y marzo del 2019, se tiene como seguro que se ha pagado hasta diciembre del 2018, salvo que se demuestre lo contrario. Y todos los gastos dentro del pago corren por cuenta del deudor. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición que nos aboca esta asignación, la narrativa que comprende la parte de pago, continúo con lo que dice mi compañero Wilmer. Yo le voy a hablar de la imputación de los pagos. La imputación de los pagos viene asignada por el articulado del Código Civil desde el 1302 hasta el 1304, pero tendríamos primero que diferenciar qué es la imputación. La imputación no es más que una responsabilidad que se le asigna al deudor, a favor de un acreedor para saldar una deuda que tiene con este. La imputación de los pagos tiene como objetivo o finalidad el cumplimiento por parte del deudor a saldar esa cuenta. Esto lo dice el artículo 1285 de la obligación. Toda persona que tenga interés en ello, o otra persona que también
quiera saldar la deuda o la cosa pagada, podrá hacerlo de manera voluntaria o a través de personas que son sus defensoras ante los tribunales competentes. La imputación es un pago de deuda, como le estoy comentando, profesora. Podrá realizarse la deuda de la persona a la persona que disponga, pero en el entendido que debe tener varias deudas con un mismo acreedor, dejando esta la manera de la obligación de la deuda cumplida, es decir, que toda la deuda puede asignarse a un acreedor de manera por parte de su deudor, con la disponibilidad o con la sensación de que ese saldo que adeuda está siendo sencillamente transmitido y completado. Ahora, en el transcurso del tiempo, para nosotros poder definir qué es la imputación de los pagos, es necesario que establezcamos algunos pasos o requisitos que se necesitan para hacer los mismos. Esto, entre los parámetros que se establecen o las condiciones, nos dice que el deudor posea varias deudas con un mismo acreedor, también que las deudas sean de la misma especie, que las deudas estén vencidas y que las deudas sean exigibles, y también que no se puede pagar una cosa distinta por la obligación a la deuda que se desea recibir, aunque sean cuantía o en su equivalente, pero que sean de igual o mayor. Ahora bien, profesora, como le comentaba, las limitaciones de la regla en general, que son vencidas y exigibles, nos dice que tienen tres condiciones para ello. Si hay una deuda de interés, la obligación actúa en el capital de la obligación, es decir, el capital es quien debe, la deuda debe hacerse, es a favor del interés del capital. Esto lo dice el artículo 1303, a menos que no sea de carácter íntegro y se computa tal pago a la deuda que podría hacerse, a los intereses. La otra condición sería la aceptación de un recibo al deudor que se otorga por el acreedor, y esto se considera como válido, es decir, que el acreedor le consigne a su deudor un recibo de pago, equiparando esto como la satisfacción del cumplimiento de dicha deuda. Y si no existe una afirmación, que es la tercera condición, el pago se atribuye a la deuda vencida. Es decir, si hay varias cosas a las que se promete menos seguridad para que el acreedor garantice varias deudas o varias responsabilidades, a la que resulte más onerosa, entre las onerosas la más vieja, o si son todas iguales, a las más equitativas, para de manera así prorrogar el pago y hacer la deuda un poco más liviana. Esto está fundamentado en el artículo 1305 del Código Civil venezolano. Muy bien, profesora. Ahora, a fin de concluir y a fin de determinar tal narrativa, la consecuencia de la aplicación o de la imputación de pago que podemos evitar o retrasar en el cobro de las comisiones indebidamente aplicadas es cuestión de desarrollo de la misma inserción. Es imprescindible mencionar que todo lo concerniente a la imputación de pago se establece en el artículo 1302 hasta el 1305 del Código Civil venezolano. Esto es todo. Ok, profesora, continuando con la disertación, mi nombre es María Piñero. En este caso me corresponde cerrar la exposición y me corresponde hablar acerca de la oferta de pago y el depósito. Cuando se habla de la oferta de pago y el depósito es cuando se extingue la obligación porque se procede al depósito de la cosa debida. En este caso, esto está establecido en el Código Civil desde el artículo 1306 hasta el artículo 1313. Sin embargo, está establecido en el artículo específicamente 1306 que señala que cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago, puede el deudor obtener su liberación por medio del ofrecimiento real y del depósito, por supuesto subsiguiente a la cosa debida. En este caso, los intereses, por supuesto, dejan de correr desde el día del depósito legalmente efectuado y la cosa depositada, en este caso, queda a riesgo del acreedor. Para que el ofrecimiento de la cosa real sea válido, lo establece el artículo 1307, es necesario que hayan 5 elementos. Primero, que el acreedor sea una persona capaz de exigir y que también haya una persona que supla al acreedor, pero que tenga la obligación, una potestad de poder cumplir con la obligación. El segundo elemento es que se haga por una persona capaz de pagar. Como tercer elemento tenemos que comprenda la suma de entrega en cuanto a la cosa debida. Como cuarto elemento, que el plazo esté vencido si se ha estipulado
en varios del acreedor, a favor del acreedor, perdón. Y por último, que el ofrecimiento se haga por ministerio del juez. Asimismo, podemos también establecer la validez del depósito, que lo establece el artículo 1308, que no es necesario que sea autorizado por el juez. Y sin embargo, este artículo señala que para ello lo tiene que establecer, el acreedor tiene que establecer un requerimiento donde en el mismo debe establecer el día, la fecha, la hora y el lugar en cuanto a cuando se realizare el depósito. Como segunda instancia tenemos que el deudor se haya desprendido de la posesión de la cosa ofrecida. Como tercera instancia tenemos que se levante un acta por el juez en la cual se indique la especie de las cosas ofrecidas. Y como última instancia, establece el artículo que cuando el acreedor no haya comparecido, se le notifique el acto del depósito. Asimismo, es importante mencionar o destacar que cuando los gastos del ofrecimiento real en el depósito fuesen válidos, es necesario que sean cargos del acreedor, lo establece el artículo 1309. Los artículos posteriores hablan en torno a cuando son sentencias y cuando no se pueden conciliar la oferta del pago y el depósito. Esto es todo, profesora, muchas gracias.